Buenos días. Hoy vamos a continuar con la Biblia en un año con Fray Nelson Medina. Todos los días son 3 textos, uno del Antiguo Testamento, un salmo y uno del Nuevo Testamento. La lectura demora entre 12 y 15 minutos. Debes sacar el tiempo ya que no es solo escuchar. Busca los textos en tu Biblia y los vas siguiendo. Los textos de hoy son, las lecturas de hoy son Levítico 6, Salmo 58 y Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Disfrútenlos, los dejo en compañía de Fray Nelson Medina. Bienvenidos, este es el día número 56. Estamos leyendo la Sagrada Escritura, todo el texto, en 365 días. Hoy tenemos lecturas del libro Levítico, del libro de los Salmos y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pidamos la gracia, el don del Espíritu Santo. Pidámoslo junto con toda la Iglesia, porque todos nosotros, cuerpo de Cristo, necesitamos la unción del Espíritu para ser dóciles a la palabra de salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del libro Levítico, capítulo 6. El Señor dijo a Moisés: transmite esta orden a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del holocausto que arde toda la noche sobre el altar hasta la mañana siguiente, y por el cual el fuego del altar se mantiene encendido. El sacerdote se vestirá con su túnica de lino y se cubrirá con pantalones de lino. Luego recogerá las cenizas a que habrá quedado reducido el holocausto por la acción del fuego y las depositará a un costado del altar. Entonces se cambiará las vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento, a un lugar puro. El fuego permanecerá siempre encendido sobre el altar y no deberá extinguirse. Todas las mañanas el sacerdote lo avivará con leña, dispondrá el holocausto sobre él y hará arder las partes grasosas de los sacrificios de comunión. Un fuego perpetuo, que nunca deberá extinguirse, permanecerá encendido sobre el altar. Este es el ritual de la oblación que los hijos de Aarón ofrecerán delante del Señor frente al altar. El sacerdote tomará de la oblación un puñado de harina de la mejor calidad, con su aceite y con todo el incienso añadido a ella, y lo hará arder sobre el altar como un memorial para el Señor, como una ofrenda de aroma agradable. Aarón y sus hijos comerán el resto. Lo comerán sin levadura en el recinto sagrado, o sea, en el atrio de la carpa del encuentro. Ese resto no deberá ser cocido con levadura. Yo les doy esa parte de las ofrendas que se queman en mi honor. Es una cosa santísima, lo mismo que la ofrenda por el pecado y la ofrenda de reparación. Podrán comerla todos los varones descendientes de Aarón, como un derecho que tendrán siempre a lo largo de las generaciones sobre las ofrendas que se queman para el Señor. Todo lo que toque esas ofrendas quedará santificado. El Señor dijo a Moisés: esta es la ofrenda que Aarón y sus hijos harán al Señor el día en que aquél reciba la unción. Presentarán la 10ª parte de una medida de harina de la mejor calidad, la mitad por la mañana y la mitad por la tarde, como oblación perpetua. Deberá estar preparada con aceite en una sartén. La presentarás bien embebida en aceite, la cortarás en pedazos y la ofrecerás como una oblación de aroma agradable al Señor.
Así deberá prepararla también el sacerdote que sea consagrado por la unción entre los hijos de Aarón para ser su sucesor. Este es un decreto del Señor, válido para siempre. La oblación deberá arder enteramente, y toda oblación de un sacerdote será quemada en su totalidad. Nadie la podrá comer. El Señor dijo a Moisés: habla en estos términos a Aarón y a sus hijos. Este es el ritual del sacrificio por el pecado. La víctima del sacrificio por el pecado deberá ser inmolada en el mismo lugar en que se inmola el holocausto, delante del Señor. Es una cosa santísima. El sacerdote que la ofrezca como sacrificio por el pecado comerá de ella. Tendrá que ser comida en el recinto sagrado, o sea, en el atrio de la carpa del encuentro. Todo cuanto toque la carne de la víctima quedará santificado, y si la sangre salpica alguna vestidura, tendrás que lavar en el recinto sagrado la parte salpicada. La vasija de barro en que haya sido cocida se deberá romper, y si fue cocida en un recipiente de bronce, éste será fregado y limpiado con agua. Solo podrán comer de ella los varones de la familia sacerdotal. Es una cosa santísima. En cambio, no se podrá comer ninguna víctima cuya sangre haya sido introducida en la carpa del encuentro para practicar el rito de expiación en el santuario, sino que deberá ser consumida por el fuego. Este es el ritual del sacrificio de reparación. La víctima de este sacrificio es una cosa santísima. Será inmolada en el lugar donde se inmolan los holocaustos y se rociará con su sangre todos los costados del altar. Se ofrecerá toda la grasa de la víctima, la cola y la grasa que recubre las entrañas, los 2 riñones y la grasa que está sobre ellos, o sea, en los lomos, y la protuberancia del hígado que será arrancada junto con los riñones. El sacerdote hará arder todo esto sobre el altar como una ofrenda que se quema para el Señor. Es un sacrificio de reparación. Solo podrán comer de ella los varones de la familia sacerdotal y tendrá que ser comida en el recinto sagrado. Es una cosa santísima. La misma regla se aplica tanto para el sacrificio de reparación como para el sacrificio por el pecado. La víctima pertenecerá al sacerdote que practica con ella el rito de expiación. Del mismo modo, el sacerdote que ofrece el holocausto en nombre de alguna persona se quedará con el cuero de la víctima que ofreció. Además, toda ofrenda cocida al horno o preparada a la cacerola o a la sartén será para el sacerdote que la ofrece. Pero cualquier otra oblación, ya sea mezclada con aceite o seca, se repartirá entre los hijos de Aarón en partes iguales. Este es el ritual del sacrificio de comunión que se ofrece al Señor. Si la persona lo ofrece en acción de gracias, junto con ese sacrificio deberá presentar unas roscas sin levadura mezcladas con aceite y harina de la mejor calidad bien embebida en aceite. Presentará esta ofrenda junto con el sacrificio de comunión que se ofrece en acción de gracias, añadiendo además unas tortas de masa fermentada. Se reservará una unidad de cada clase como ofrenda destinada al Señor, la cual corresponderá al sacerdote que haya derramado la sangre del sacrificio de comunión. La carne del sacrificio de acción de gracias deberá ser comida el mismo día en que se ofrece el sacrificio, sin dejar nada para el día siguiente. En cambio, si el sacrificio se ofrece en cumplimiento de un voto o espontáneamente, la víctima deberá ser comida el mismo día en que se ofrezca el sacrificio, pero lo que sobre
se podrá comer al día siguiente. Si todavía queda algún resto de carne, será quemado al tercer día. Y si alguien come al tercer día carne de su sacrificio de comunión, la víctima no será aceptada. No le será aceptada al que la ofrece, porque se ha convertido en algo nocivo, y la persona que coma esa carne cargará con su culpa. No se podrá comer la carne que haya tocado algo impuro, sino que deberá ser consumida por el fuego. Solamente una persona pura podrá comer la carne de ese sacrificio. Si alguien come en estado de impureza la carne del sacrificio de comunión ofrecido al Señor, será excluido de su pueblo. Si una persona toca algo impuro, ya sea un hombre que se encuentra en estado de impureza, o un animal impuro, o cualquier otra cosa impura, y a pesar de ello come carne de un sacrificio de comunión ofrecido al Señor, será excluido de su pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas: Ustedes no comerán grasa de buey, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de un animal muerto o despedazado por las fieras podrá servir para cualquier uso, pero no deberán comerla. Porque cualquiera que coma la grasa de los animales que pueden ser ofrecidos en sacrificio al Señor, será excluido de su pueblo. Tampoco comerán la sangre de ningún pájaro o de cualquier otro animal, cualquiera que sea el lugar donde ustedes vivan. El que coma la sangre será excluido de su pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés: Habla en estos términos a los israelitas: El que ofrezca al Señor un sacrificio de comunión, le presentará una parte de la víctima sacrificada en calidad de ofrenda. Presentará con sus propias manos la ofrenda que se quema para el Señor, y ofrecerá la grasa del animal junto con el pecho, para realizar con este último el gesto de presentación al Señor. Luego el sacerdote hará arder la grasa sobre el altar, y el pecho será para Aarón y sus hijos. Además, ustedes deberán entregar como ofrenda reservada al sacerdote la pata derecha de la víctima ofrecida en sacrificio de comunión. Esa pata es la porción que recibirá el hijo de Aarón que ofrezca la sangre y la grasa del sacrificio de comunión. Porque yo retengo ese pecho y esa pata de los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas, y se los entrego al sacerdote Aarón y a sus hijos. Es un derecho válido para siempre en Israel. Esta es la parte que corresponde a Aarón y a sus hijos de las ofrendas que queman para el Señor, desde que fueron investidos para servir al Señor como sacerdotes. Esto es lo que el Señor mandó que se les diera desde el momento en que fueron ungidos, como un derecho que ellos tendrán siempre sobre los israelitas a lo largo de las generaciones. Este es el ritual del holocausto, de la oblación, del sacrificio por el pecado, del sacrificio de reparación, del sacrificio de la consagración y del sacrificio de comunión. El Señor lo prescribió a Moisés en la montaña del Sinaí, cuando ordenó que los israelitas presentaran sus ofrendas al Señor en el desierto del Sinaí. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 58. Del maestro de coro. No destruyas, de David, Mictán. ¿Acaso ustedes, los poderosos, pronuncian realmente sentencias justas y gobiernan a los hombres con rectitud? No. Ustedes cometen injusticias a plena conciencia y favorecen la opresión en la tierra. Los impíos están extraviados desde el seno materno. Desde su nacimiento se descarriaron los impostores. Tienen un veneno semejante al de las víboras. Son como una serpiente sorda que cierra los oídos
para no oír la voz del encantador, la voz del mago que ejerce su arte con destreza. Rómpeles, Dios mío, los dientes en la boca, arráncale, Señor, esos colmillos de leones, que se diluyan como agua que se evapora, que se marchiten como hierba pisoteada, sean como una babosa que se deshace al pasar, como un aborto de mujer que no llegó a ver el sol, que los arrastre el vendaval, verdes o quemados, antes que produzcan espinas como una zarza. El justo se alegrará al contemplar la venganza y lavará sus pies en la sangre de los impíos. Entonces dirán los hombres, sí, el justo recibe su recompensa. Sí, hay un Dios que hace justicia en la tierra. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Comienzo del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 1. En mi primer libro, querido Teófilo, me refería a todo lo que hizo y enseñó Jesús desde el comienzo, hasta el día en que subió al cielo, después de haber dado por medio del Espíritu Santo sus últimas instrucciones a los apóstoles que había elegido. Después de su pasión, Jesús se manifestó a ellos, dándoles numerosas pruebas de que vivía, y durante 40 días se les apareció y les habló del reino de Dios. En una ocasión, mientras estaba comiendo con ellos, les recomendó que no se alejaran de Jerusalén y esperaran la promesa del Padre. La promesa, les dijo, que yo les he anunciado, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Los que estaban reunidos le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? Él les respondió, no les corresponde a ustedes conocer el tiempo y el momento que el Padre ha establecido con su propia autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron, hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma manera que lo han visto partir. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Uno de esos días, Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, los que estaban reunidos eran alrededor de 120 personas, y dijo, Hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, en la que el Espíritu Santo, por boca de David, habla de Judas, que fue el jefe de los que apresaron a Jesús. Él era uno de los nuestros y había recibido su parte en nuestro ministerio, pero, después de haber comprado un campo con el precio de su crimen, cayó de cabeza y su cuerpo se abrió, dispersándose sus entrañas. El hecho fue tan conocido por todos los habitantes de Jerusalén que ese campo fue llamado en su idioma
Acéldama, que quiere decir campo de sangre. En el libro de los Salmos está escrito que su casa quede desierta y nadie la habite, y más adelante, que otro ocupe su cargo. Es necesario que uno de los que han estado en nuestra compañía durante todo el tiempo que el Señor Jesús permaneció con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta el día de la ascensión, sea constituido junto con nosotros testigo de su resurrección. Se propusieron dos: José, llamado Barsabás, de sobrenombre el Justo, y Matías. Y oraron así: Señor, tú que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de los dos elegiste para desempeñar el ministerio del apostolado, dejado por Judas al irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes, y la elección cayó sobre Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.